Las prioridades de la sociedad ecuatoriana son satisfacer el hambre de muchas familias que hoy no pueden comer, luchar contra la pobreza que cubre el 33% de la población ecuatoriana, generar empleo promoviendo inversión, ya que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar tienen un empleo. Tenemos que trabajar para luchar contra la violencia contra la mujer. Tenemos que evitar la mayor cantidad de femicidios posibles. Tenemos que trabajar para una reforma de la Ley de Educación Superior para lograr universidades libres y jóvenes libres de optar la carrera que ellos quieran en la universidad. Un proyecto de ley de libertad de expresión en la que se derogue la actual ley de comunicación y se mantengan algunos aspectos positivos de la actual ley de comunicación. Bueno, muchas de las decisiones no tienen o no demandan recursos económicos. La reforma a la Ley de Educación Superior no demanda recursos económicos. La reforma a la Ley de Educación tampoco demanda recursos económicos. Una reforma a la Ley de Tránsito no demanda recursos económicos. Un código de ética del gobierno como el que vamos a implementar no demanda recursos económicos. Es decir, se puede cambiar el ambiente de la sociedad ecuatoriana sin necesidad de apelar a recursos económicos. Así que todo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, en conjunto con la sociedad civil. Quisiera tenerlo claro, a pesar de varias reuniones del equipo de transición, no tenemos una información clara que me permita a mí hablar del tema con números precisos como es mi estilo. Pero lo que le puedo contar es que la China nos ha donado 200.000 dosis como una expresión de felicitación a la jornada electoral del 11 de abril. Pero al embajador chino he sido muy claro, no es suficiente que nos hayan vendido 2 millones, que haya llegado apenas 1 millón. Agradezco las 200.000 vacunas de donación, pero necesitamos que nos vendan, les he dicho, al menos 7 millones de vacunas más. Y lo he puesto en una carta directamente al presidente Xi Jinping de China. Igual he hecho gestiones con el embajador de Rusia para las vacunas Sputnik V. Estamos esperando una respuesta para poder avanzar por ese camino también. Con el secretario de Estado de Estados Unidos le he planteado que nuestro principal programa sanitario, social y fundamentalmente económico para reactivar la economía es la vacunación. Y les he pedido también que nos vendan un mayor número de vacunas. Él me ha contestado que se estima que en el mes de junio habrá un mejor equilibrio entre oferta y demanda de vacunas globalmente, y ya vemos que los Estados Unidos anuncia que donará cerca de 60 millones de dosis de vacuna. Estamos atrás de estas gestiones. He hablado con gobiernos amigos como el de Chile con el propósito de que nos presten vacunas. Hoy que tengo la responsabilidad de asumir el cargo de presidente del Ecuador, no puedo cometer un solo error. Y me apena decirlo, pero la información que entrega el gobierno, por más de que haya una muy buena fe de parte de la vicepresidenta de la República, me da la impresión de que a ella no le proveen de información suficiente y confiable como para yo en esta entrevista asegurarle a usted un plan de vacunación. Quiero que sepa que he decidido crear una unidad ejecutora dirigida por Carlos Cueva, presidente de DIFARE, quien de manera, gratuita, ad honorem, va a ayudar en el proceso de vacunación. No quiero anticiparme sobre eso todavía. Yo creo que un factor clave hoy para poder controlar la pandemia es la vacunación. Es fundamental. Y es fundamental no solamente para la pandemia, sino para la reactivación de la economía. Por otro lado, yo he tomado contacto con las Naciones Unidas
y vamos a tomar las mejores prácticas de los mejores países en el mundo, los que mejor han manejado la pandemia, para poder seguir ese camino y esa ruta. Yo quisiera dar mayores datos y mayores precisiones a esta altura, pero ya usted se da cuenta cómo las palabras del presidente son muy claras. La mesa no solamente que no está servida, no hay vacunas encima de la mesa. Yo creo que el que debe de ser es el que escojan los asambleístas. Esa es una potestad de la Asamblea Nacional. Lo que le puedo decir es que César Monge, quien es el presidente del movimiento Creo, ha estado a cargo de gestiones y también pues manejando diálogos con distintos sectores. Yo le quiero decir algo muy claro. Jamás protegeré a nadie, ni favoreceré a la impunidad, como tampoco voy a perseguir a nadie. No voy a intervenir en ningún juicio, ni para que la justicia acelere un proceso judicial o para que la justicia detenga un proceso judicial. Los que están en la cárcel, que se queden en la cárcel. Los que tienen sentencia, que se queden con sus sentencias y que cada uno asuma su responsabilidad. Dicho esto, Gisela, en el Ecuador del encuentro nosotros tenemos que estar abiertos al diálogo con todos los ecuatorianos. No podemos hablar de un Ecuador del encuentro solo con el 52% de ecuatorianos que votaron por nosotros. Si hablamos del Ecuador del encuentro, tenemos que hablar del 100% de ecuatorianos, porque mi desafío es ser presidente de los 17 millones de ecuatorianos. Trasladado eso al campo político, pues hay que hablar con todos, obviamente sin cruzar aquellas líneas rojas que acabo de mencionar. Hoy hay más medios a través de los cuales uno puede hablar con la ciudadanía, a través de las redes sociales, a través de los Facebook Live, Instagram Live, a través del sistema de redes sociales, como le digo. Y luego trataré de no burocratizar un proceso de diálogo, porque cuando uno dice, mira, aquí está esta mesa de diálogo, tal día, tal hora, de repente es un mecanismo que solamente genera obstáculos a un proceso de diálogo. Cuando hay buena voluntad, cuando hay una decisión de un presidente que quiere dialogar con la sociedad civil, pues lo vamos a hacer. Cada ministro que tome su proyecto bandera deberá comparecer ante los medios de comunicación, deberá reunirse con los gremios correspondientes, deberá escuchar aún a los que piensan diferente a nosotros para tratar de sacar una lección y mejorar los proyectos de ley que enviaremos luego a la Asamblea Nacional. Yo ya he manifestado mi postura pública respecto de este tema. Me declaro y ratifico lo que soy, un católico, un apostólico, un romano que ha intentado durante su vida vivir de acuerdo con los principios de la Iglesia Católica. No es nuevo, lo he dicho en varias ocasiones, yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No he cambiado de opinión desde el punto de vista personal, pero ahora como presidente electo tengo que cumplir lo que en campaña ofrecí, respetar el punto de vista de diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. No estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece la decisión que ha adoptado la Corte Constitucional, pero como demócrata, como republicano, tengo que reconocer que ellos tienen la autoridad para hacerlo y no queda más que respetar esa decisión de la Corte Constitucional. María Lourdes es también católica como yo, cree en los mismos principios que yo. Y ella como madre ha escrito una serie de tweets que yo respaldo, que me parecen muy sensatos, muy sanos, y por lo tanto, si estoy dispuesto a respetar la libertad de expresión de los 17 millones de ecuatorianos, debería comenzar por casa respetando como respeto la libertad de expresión de mi esposa.